Nunca imaginé que el hombre que me salvó me condenaría a un amor imposible, a un silencio que gritaría más fuerte que cualquier palabra. Me llamo Fernando, tengo 28 años, y aunque ahora estoy aquí, trabajando como asistente personal de Raúl, no siempre fue así. Mi vida era un desastre antes de que él apareciera. Vengo de un lugar oscuro, lleno de ruido y de una familia que, bueno, digamos que no me enseñó a confiar en la gente. He logrado armar algo de mi vida, pero las cicatrices están ahí, profundas. Me aferro a la estabilidad que me ha dado este trabajo, pero la verdad es que por dentro, soy un lío de inseguridades y miedos. Y luego está él. Raúl, mi jefe, Raúl, tiene 35 años. Es el dueño de esta empresa de diseño gráfico. Para el mundo, es el hombre exitoso, carismático, el que siempre tiene todo bajo control. Para mí, es mucho más que eso. Fue la mano que me sacó del abismo cuando nadie más quiso hacerlo. Es amable, comprensivo, la verdad es que su presencia me calma de una forma que nadie más lo ha hecho. Supongo que para él, soy solo su asistente, alguien a quien ayudó. Pero lo que no sabe, lo que nunca podría saber, es que para mí, él es todo. Y eso me aterra. Capítulo 1. Recuerdo ese día con una claridad que me asusta. Llovía a cántaros, de esa forma en que la lluvia parece querer limpiar el mundo, o ahogarlo. Yo estaba al borde, literalmente. Mi vida era un nudo de deudas, malas decisiones y el eco constante de las peleas de mis padres. Había tocado fondo, de una forma tan cruda que la idea de no volver a levantarme ya no parecía tan mala. Estaba en un callejón oscuro, la humedad calándome los huesos, y la resignación pesando más que cualquier otra cosa. En mis manos, un currículum manchado por la lluvia, mi última esperanza, o al menos eso creía yo. Entonces, apareció él. No lo vi venir, no en ese momento de niebla mental. Solo sentí una presencia, una interrupción en mi miseria. Levanté la vista, y ahí estaba Raúl. Parecía sacado de otra realidad, impecable bajo un paraguas oscuro, su rostro serio pero con una extraña amabilidad en los ojos. Me miró, no con lástima, sino con algo parecido a la curiosidad. Recuerdo el silencio, solo roto por el golpeteo de la lluvia. Era un silencio que no me juzgaba, un alivio. ¿Estás bien?, preguntó. Su voz era grave, tranquila. Una pregunta simple, pero en ese momento, era como si alguien hubiera encendido una luz en medio de la oscuridad más profunda. No supe qué responder. Mis palabras estaban atascadas en la garganta, ahogadas por la vergüenza y el cansancio. Él vio el currículum. Lo recogió del suelo, con una delicadeza que me sorprendió, como si fuera algo valioso y no un trozo de papel empapado. Raúl Gómez, ¿cierto?, dijo, leyendo mi nombre. Asentí, apenas audible. Me tendió una tarjeta de visita, con el logo elegante de su empresa. Mañana, a las 9. En esta dirección. No te prometo nada, pero ven. Y sin más, se dio la vuelta y se fue, dejando tras de sí un rastro de su colonia amaderada que, desde ese día, se ha grabado en mi memoria como el olor a esperanza. No tenía idea de por qué lo hacía. ¿Caridad? ¿Un impulso momentáneo? No importaba. Lo único que sabía era que me había dado una razón para levantarme, una pequeña, frágil razón. Esa noche dormí por primera vez en mucho tiempo sin el nudo de la ansiedad en el estómago. Me aferré a esa tarjeta, a esa promesa silenciosa, como un náufrago a un trozo de madera en medio del océano. Y así, sin una sola palabra explícita, Raúl se convirtió en mi salvador, en el hombre que me sacó del abismo y, sin saberlo, me arrojó a otro, el de un amor que sabía que nunca podría ser. Capítulo 2. Esa mañana, llegué a la dirección que Raúl me había dado con el estómago revuelto. El edificio era imponente, de cristal y acero, muy diferente a los lugares donde solía moverme. Entré con la cabeza gacha, sintiéndome fuera de lugar. La recepcionista me indicó que subiera, y cada paso en el ascensor era un latido acelerado. ¿Realmente iba a suceder esto? Cuando entré en su oficina, él ya estaba allí, sentado frente a un escritorio inmenso. La luz del sol se colaba por los ventanales, iluminando el espacio y haciendo que su perfil se viera aún más definido. Llevaba una camisa azul que le sentaba a la perfección, los puños ligeramente remangados, dejando ver sus antebrazos.
Mis ojos se quedaron ahí un instante. Me sentí como un idiota. Fernando, me alegro de que hayas venido, dijo, levantándose. Su voz era la misma que la del día anterior, calma, pero con una autoridad que me imponía. Me ofreció una silla y me senté, las manos sudorosas. Me preguntó sobre mi experiencia, sobre lo que había hecho antes. Mentí un poco, omitiendo la parte más oscura de mi pasado, la parte que no quería que él viera. Él escuchó atentamente, sin interrumpir, sus ojos fijos en los míos. Era una mirada intensa, que me hacía sentir expuesto, al mismo tiempo, extrañamente comprendido. Luego, se levantó y se acercó a la ventana, dándome la espalda. Mira, Fernando, comenzó, su voz un poco más baja. No soy de los que hacen promesas que no pueden cumplir. Vi algo en ti ayer, algo, una chispa. Sé que vienes de una situación difícil, lo intuyo. Pero también creo en las segundas oportunidades. Se giró, y me miró directamente. Te ofrezco un puesto. Empezarás como mi asistente personal. Es exigente, y no será fácil. ¿Estás dispuesto a esforzarte? La pregunta era retórica. Claro que estaba dispuesto. Estaría dispuesto a cualquier cosa. Asentí con vehemencia, incapaz de articular una palabra. Él sonrió, una sonrisa pequeña, casi imperceptible, que hizo que mi corazón diera un vuelco. Era una sonrisa genuina, no una de esas sonrisas forzadas que había visto tantas veces. Desde ese día, Raúl no solo se convirtió en mi jefe, sino también en el centro de mi universo. Lo observaba en silencio, mientras trabajaba, mientras hablaba por teléfono, mientras se rascaba la nuca cuando estaba concentrado. Cada pequeño gesto, cada cambio en su expresión, se grababa en mi mente. Me di cuenta de que era un hombre de rutinas, pero también de sorpresas. Un día podía estar inmerso en documentos y al siguiente podía soltar un comentario ingenioso que me hacía reír, a carcajadas. Él era diferente. No como los hombres que había conocido. No gritaba, no imponía por la fuerza. Su autoridad venía de una calma serena. Y, a medida que pasaban los días, empecé a notar cosas. La forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de un proyecto que le apasionaba. La manera en que se mordía el labio inferior cuando estaba pensando. Pequeños detalles que para mí se volvían gigantes, alimentando algo dentro de mí que no quería reconocer. Claro, él era heterosexual. Lo asumí, porque era lo más lógico. Un hombre como él, atractivo, exitoso, debía tener una vida sentimental normal. Siempre lo veía interactuar con sus clientas, con una profesionalidad impecable, pero también con una cierta calidez. Nunca lo vi con una mujer, no realmente, pero esa idea de su heterosexualidad se había grabado a fuego en mi mente. Era mi propia condena, la barrera invisible que me decía, esto nunca podrá ser. Y aún así, no podía evitarlo. Cuanto más lo conocía, más se afianzaba ese amor secreto, silencioso, que me carcomía por dentro. Era una condena dulce, una tortura que no quería que terminara. Capítulo 3. Mi amor por Raúl crecía en el silencio de cada día, alimentado por la proximidad y la constante danza de nuestros roles. Era una tortura exquisita, una droga que me mantenía anclado a él, a pesar de que cada fibra de mi ser gritaba que era un camino sin salida. El ambiente en la oficina se había vuelto un refugio para mí. Me sentía seguro, valorado, algo que nunca había experimentado en mi vida. Y él, Raúl, era el centro de esa seguridad. Compartíamos más que el espacio de una oficina. Las horas extras se volvieron la norma, inmersos en proyectos, las luces de la ciudad brillando a través de los ventanales mientras los demás se iban. Esos momentos eran los más peligrosos para mi corazón. Las conversaciones se deslizaban de lo profesional a lo personal, a veces con una facilidad que me sorprendía. Hablábamos de música, de películas, de sueños. Él, a veces, me contaba sobre sus frustraciones con algún cliente o la presión de los plazos, y yo lo escuchaba, absorbiendo cada palabra, deseando poder ofrecerle más que solo mi oído. Un día, estábamos revisando unos bocetos para una campaña importante. El deadline se acercaba y la tensión era palpable, pero no de una forma negativa, sino de esa que te mantiene alerta y concentrado. Él estaba inclinado sobre la mesa de dibujo, su mano moviéndose con agilidad mientras señalaba detalles.
Yo estaba a su lado, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, el leve roce de su brazo contra el mío cuando se inclinaba. La colonia amaderada que tanto me gustaba lo envolvía, y me sentí mareado por su cercanía. ¿Qué te parece este tono de azul, Fernando?, preguntó, su voz suave, concentrada. Levantó la vista y me miró, y nuestros ojos se encontraron. Por un instante, solo un instante, sentí que la respiración se me cortaba. Su mirada era profunda, y en ella, por primera vez, no vi solo al jefe. Vi algo más, algo que no pude descifrar, pero que me hizo temblar. Mi mente, que siempre estaba intentando descifrar la distancia entre nosotros, se nubló. Es perfecto, logré balbucear, sintiendo el rubor subir por mi cuello. Él sonrió, esa pequeña sonrisa que me desarmaba, y volvió a inclinarse sobre los bocetos. Pero esa cercanía, ese roce casi imperceptible, había encendido algo dentro de mí. Mis sentidos estaban en alerta máxima. Podía oler el ligero aroma a café de su aliento, ver la forma en que un mechón de cabello se le escapaba sobre la frente. Era una tortura. En otra ocasión, la cafetera de la oficina se estropeó. Raúl era un adicto al café, y la mañana sin su dosis lo tenía algo inquieto. Fernando, ¿me haces un favor?, me preguntó, con un tono casi suplicante. Necesito un café, y esta máquina nos ha traicionado. Se rió. Con leche, por favor, y 2 de azúcar. Fui a la cafetería de la esquina, el corazón latiéndome con una extraña emoción. El simple acto de comprarle un café se sentía íntimo, personal. Cuando regresé y se lo entregué, sus dedos rozaron los míos al tomar la taza. Fue un contacto breve, inocente, pero para mí, fue una descarga eléctrica. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo, y tuve que bajar la vista para que no notara la intensidad de mi reacción. Gracias, Fernando, dijo, y el calor de su voz me envolvió. Lo vi dar el primer sorbo, y el gesto de placer en su rostro me produjo una punzada extraña en el pecho. Era tan fácil observarlo, tan fácil dejarme llevar por la fantasía de que esos pequeños gestos significaban algo más. Me regañaba a mí mismo una y otra vez. Él era mi jefe, el hombre que me había dado una segunda oportunidad. No podía arruinarlo con mis tonterías. Pero la tensión crecía. Cada vez que estábamos solos en la oficina, cada vez que nuestras miradas se encontraban, o nuestros cuerpos se rozaban por accidente, un fuego latente se encendía dentro de mí. Era una mezcla de deseo, miedo y la desesperante certeza de que nunca sería correspondido. Me sentía atrapado en una jaula de oro, anhelando algo que estaba a mi alcance, pero al mismo tiempo, a millones de kilómetros de distancia. Capítulo 4. La tensión acumulada en la oficina, esa mezcla de deseo y miedo, se sentía a veces como una corriente eléctrica invisible entre Raúl y yo. Pero había momentos, sobre todo al final del día, cuando el sol se ponía y pintaba la oficina de tonos anaranjados y violetas, en que la atmósfera cambiaba. Se volvía más íntima, más propicia para las confesiones. Era como si la luz menguante disolviera las barreras, permitiendo que las palabras fluyeran con una honestidad que no se atrevían a mostrar a plena luz del día. Una tarde, estábamos terminando de organizar unos documentos. La ciudad empezaba a encender sus luces, y la oficina, en penumbra, se sentía como nuestro propio mundo. Raúl, sentado al otro lado de la mesa, suspiró y se reclinó en su silla, mirando por la ventana. A veces, Fernando, empezó, su voz más baja de lo habitual, casi un murmullo. Siento que estoy remando contracorriente. La gente ve el éxito, la empresa, pero no el esfuerzo, los sacrificios. Uno se siente solo, a veces. Mi corazón se encogió. Era la primera vez que lo escuchaba hablar así. Siempre lo había visto tan fuerte, tan inquebrantable. No estás solo, Raúl, le dije, y la sinceridad en mi voz me sorprendió incluso a mí mismo. Él giró la cabeza y me miró. Había una vulnerabilidad en sus ojos que nunca antes había percibido. Esa mirada me traspasó, como si por un momento pudiera ver más allá de mi fachada. Gracias, Fernando, respondió, y su sonrisa fue triste. Eres diferente. No sé, hay algo en ti que me hace sentir que puedo bajar la guardia. Esas palabras me golpearon con la fuerza de un rayo. ¿Podía estar refiriéndose a mí? ¿Podría haber una conexión más profunda de la que me atrevía a soñar?
Otro día, estábamos revisando unos diseños hasta tarde. Habíamos pedido algo de comida para llevar, y estábamos comiendo en la mesa de reuniones. El silencio solo roto por el sonido de los tenedores y las risas ocasionales de alguna serie que él había puesto de fondo en su ordenador. Hablábamos de su familia, de la presión de sus padres por verlo casado, con hijos. Él se encogió de hombros. Supongo que esperan que siga el camino correcto, dijo, haciendo comillas en el aire con los dedos. Pero la verdad es que, no estoy seguro de cuál es mi camino. Nunca lo he estado. Mis músculos se tensaron. Había un doble sentido en sus palabras que me hizo contener la respiración. ¿Se refería a algo más que la presión de casarse? ¿Estaba insinuando algo sobre su sexualidad? Mis esperanzas, que siempre mantenía bajo 7 llaves, empezaron a revolotear. ¿Y tú, Fernando?, me preguntó de repente, interrumpiendo mis pensamientos. ¿Tienes familia? ¿Planes de futuro? La pregunta me tomó por sorpresa. Mi pasado era un campo minado, y rara vez hablaba de ello. Mi familia es complicada, le dije, sintiendo el nudo en la garganta. Y en cuanto a planes, solo quiero estar estable, hacer algo que valga la pena. Él me miró con comprensión. Lo entiendo. A veces, la estabilidad es todo lo que uno busca. Hubo un momento de silencio, cargado de significados no dichos. Podía sentir el calor de su presencia, la forma en que su mirada, aunque no era explícitamente romántica, se sentía cargada de una extraña familiaridad, de una intimidad que iba más allá de lo profesional. Quería preguntarle, quería forzar la conversación hacia esa zona peligrosa donde las verdades salían a la luz. Pero el miedo me paralizaba. Miedo a la respuesta, miedo a romper esa frágil burbuja de cercanía que habíamos creado. El tiempo pasaba, y cada confesión a media luz, cada atisbo de su vulnerabilidad, alimentaba mi esperanza. Me aferraba a la idea de que quizás, solo quizás, había una puerta abierta, una rendija en ese muro invisible de su heterosexualidad percibida. Era una esperanza peligrosa, lo sabía, pero era la única que me mantenía a flote en ese mar de amor no correspondido. Capítulo 5. Las confesiones a media luz me habían dado un atisbo de esperanza, una chispa que alimentaba mi fuego secreto. Pero esa chispa no tardó en toparse con un muro. Un muro invisible, sí, pero tan real y frío como si estuviera hecho de hormigón. Era el muro de su supuesta heterosexualidad, de la distancia que él, consciente o inconscientemente, mantenía. Y cada vez que me acercaba demasiado, él ponía una nueva piedra. Recuerdo una cena de empresa. El ambiente era distendido, con la música sonando de fondo y las risas de mis compañeros llenando el lugar. Raúl estaba de buen humor, conversando animadamente con todos. Yo lo observaba, sintiendo el tirón familiar de mi afecto por él. En un momento, un colega bromeó sobre su soltería. Raúl, ¿cuándo nos vas a presentar a la afortunada? Con lo bien que te va, seguro que tienes a una fila esperando. La sonrisa de Raúl se mantuvo, pero noté un ligero endurecimiento en su mandíbula. No es tan fácil, hombre, respondió, con un tono casual, casi esquivo. El trabajo consume mucho. Ya llegará el momento. El comentario pasó desapercibido para los demás, pero para mí, fue una punzada. Era una confirmación silenciosa de lo que ya creía, que su camino era el que la sociedad esperaba, el heterosexual. Y yo, en mi pequeño mundo, era una anomalía. Después de la cena, caminábamos hacia el aparcamiento. La noche era fresca y las luces de la ciudad brillaban. El silencio entre nosotros era cómodo, hasta que lo rompí. La gente siempre espera que uno esté con alguien, ¿verdad?, le dije, intentando que mi voz sonara casual. Él me miró, y por un momento, creí que iba a decir algo más profundo. Pero solo asintió. Sí, es la norma. Aunque a veces, esa norma es una carga. Su voz era neutral, sin el atisbo de vulnerabilidad que había escuchado en la oficina. Era como si, fuera de ese espacio íntimo, volviera a ponerse una armadura. Y yo, me sentí de nuevo en el exterior, mirando hacia adentro. Otro ejemplo de este muro invisible se manifestó en pequeños gestos. Si en la oficina, por accidente, nuestras manos se rozaban sobre un documento, él retiraba la suya con una rapidez casi imperceptible. Si yo, en un arrebato de cercanía,
acortaba la distancia entre nosotros al hablar, él daba un paso atrás, manteniendo esa distancia segura. No eran rechazos bruscos, no eran intencionados, pero para mí, cada uno de esos pequeños movimientos era un recordatorio de la línea que no debía cruzar. La frustración crecía en mí. Quería gritarle, quería que me viera, que sintiera lo que yo sentía. Pero no podía. Él era mi jefe, mi salvador. Le debía mi estabilidad. Arriesgar eso por un amor no correspondido era una locura, un acto egoísta que podía costarme todo. Me convencía a mí mismo de que su amabilidad, su preocupación por mí, era solo eso, la de un jefe por un empleado, de un mentor por su protegido. Nada más. Pero la contradicción me carcomía. ¿Cómo podía ser tan vulnerable en la intimidad de la oficina y tan distante fuera de ella? ¿Era yo el único que percibía esa tensión, esa posible atracción, o estaba imaginando cosas? La duda me perseguía, creando un nudo de ansiedad en mi estómago. Cada vez que él se alejaba, aunque fuera 1 centímetro, sentía que se llevaba un trozo de mí. Y lo peor de todo, es que no había nada que pudiera hacer al respecto. Solo observar ese muro, y sentir cómo me asfixiaba lentamente. Capítulo 6. El muro invisible que Raúl levantaba, consciente o inconscientemente, no solo chocaba con mis sentimientos, sino que también resonaba con los fantasmas de mi propio pasado. Mi historia familiar era un pantano de emociones no expresadas, de silencios hirientes y de un amor que siempre parecía condicional. Crecer en ese ambiente me había enseñado que el afecto era frágil, que podía desvanecerse en cualquier momento, y que lo más seguro era no mostrar demasiado de uno mismo. Mis padres, mis padres. Eran como 2 planetas que orbitaban en universos separados, chocando de vez en cuando solo para crear explosiones de resentimiento. Recuerdo las discusiones, las palabras afiladas que volaban por la casa, y la sensación constante de que algo no estaba bien, de que el amor, si es que existía, era una cuerda tensa que podía romperse en cualquier instante. Nunca vi una demostración abierta de afecto entre ellos, solo una coexistencia forzada. Aprendí a esconderme, a ser invisible, a no pedir nada para no ser decepcionado. Esa dinámica se grabó a fuego en mi psique. Desarrollé una coraza, una defensa contra el dolor que no sabía cómo manejar. Me volví reacio a mostrar mis emociones, a ser vulnerable, porque la vulnerabilidad, para mí, siempre había equivalido a debilidad. Y esa debilidad, en mi experiencia, atraía el rechazo. Por eso, mi amor por Raúl era un secreto tan celosamente guardado. Temía, con una intensidad visceral, que si él descubría la profundidad de mis sentimientos, huiría. Que lo asustaría, o peor aún, que me rechazaría de una forma que confirmaría mis peores miedos. Cuando Raúl mantenía esa distancia, cuando su mano se retiraba o su cuerpo se alejaba, no solo sentía la frustración de mi amor no correspondido, sino que revivía la sensación de rechazo de mi infancia. Era como si mi cerebro gritara, «¿Ves, Fernando? Te lo dije. No eres suficiente. No eres digno de ese tipo de amor». Y aunque yo sabía que Raúl no estaba actuando con malicia, que sus gestos probablemente eran inconscientes, mi propia historia retorcía la situación, magnificando cada pequeña señal. Un día, Raúl me preguntó sobre mi familia, algo que rara vez hacía. «Fernando, ¿tus padres viven aquí cerca?», me preguntó de forma casual, mientras estábamos organizando la agenda. Mi estómago se revolvió. Quería mentir, evadir la pregunta, pero su mirada era tan genuina que no pude. «No, Raúl», respondí, mi voz un poco más tensa de lo normal. «No tengo mucho contacto con ellos. Siempre fueron complicados». Él me miró con una comprensión que me desarmó. «Lo siento», dijo suavemente. «Entiendo lo que es tener una relación difícil con la familia. Deja muchas cicatrices». No dijo más, pero en su voz había un eco de su propia vulnerabilidad, una conexión silenciosa con el dolor ajeno. Esa pequeña muestra de empatía, en lugar de aliviarme, me produjo una punzada aún más fuerte. Me hizo desear, con una intensidad desesperada, que él pudiera ser mi refugio, mi sanación. Pero ¿cómo podía pedirle eso, si yo mismo no sabía cómo ofrecer la mía? Mi incapacidad para ser abierto, para confrontar lo que sentía, era tanto un resultado de mis traumas como una barrera para superarlos. Me había condenado a un ciclo de silencio y anhelo. Me había convertido en mi propio carcelero,
atrapado en una jaula de miedos que se alimentaban de mi amor por Raúl y de la distancia que él representaba. Y la ironía era cruel, el hombre que me había salvado de mi vida difícil era ahora, sin saberlo, la fuente de una nueva y más profunda agonía. Capítulo 7. Los fantasmas de mi pasado y el muro invisible de la supuesta heterosexualidad de Raúl se habían convertido en una prisión. Me sentía asfixiado. La situación era insostenible. No podía seguir así, viviendo al borde de una revelación que me aterraba, consumido por un amor que creía imposible. Tenía que hacer algo, aunque ese algo significara arrancarme un pedazo del alma. La decisión fue un acto de desesperación, una forma de protegerme a mí mismo, y en mi retorcida lógica, de protegerlo a él. No podía permitir que mis sentimientos por él, mi anormalidad, como la había interiorizado a lo largo de mi vida, afectaran su vida. No podía arriesgarme a que descubriera mi secreto y eso lo incomodara, o peor aún, que lo hiciera alejarse de mí de una forma definitiva y dolorosa. Me convencí de que alejándome, lo liberaría de una carga que yo mismo había creado. Una tarde, me acerqué a su oficina. Él estaba, como de costumbre, concentrado en su pantalla, con la luz del atardecer tiñendo su perfil. Mis manos sudaban y el corazón me latía con fuerza, como un tambor de guerra. Había ensayado mis palabras una y otra vez en mi cabeza, pero ahora, frente a él, se sentían huecas y falsas. Raúl, podemos hablar, le dije, mi voz sonando extraña, más aguda de lo normal. Él levantó la vista, su expresión de preocupación al notar mi nerviosismo. Claro, Fernando. ¿Qué ocurre? ¿Todo bien? Respiré hondo, intentando controlar el temblor de mis manos. Necesito irme. Dejar el trabajo. Las palabras salieron atropelladamente, casi sin mi permiso. La sorpresa en su rostro fue palpable. ¿Dejar el trabajo? ¿Por qué, Fernando? ¿Hay algún problema? ¿No estás contento aquí? Se levantó de su silla y se acercó a mí, sus ojos fijos en los míos, buscando respuestas. Su cercanía era un suplicio. Quería aferrarme a él, decirle la verdad, pero el miedo era más fuerte. No, no es eso, Raúl. Es personal. Necesito un cambio. Creo que ya es hora de que siga mi propio camino, logré articular, sintiendo la punzada de cada mentira. Era la mentira inicial de la que habíamos hablado. Él frunció el ceño, sus ojos escrutadores. Fernando, sabes que puedes confiar en mí. Si hay algo que te molesta, si necesitas ayuda, lo que sea, solo dímelo. No quiero que te vayas si es por algo que podemos solucionar. Su voz era suave, casi un ruego. Y esa preocupación en sus ojos me destrozó aún más. Sabía que él realmente se preocupaba por mí, pero era incapaz de entender el verdadero motivo. No, Raúl, en serio. Es lo mejor. Para mí, insistí, desviando la mirada para no encontrar la suya. Sentía una opresión en el pecho, como si mi corazón se estuviera desangrando. Él suspiró, un sonido pesado que resonó en el silencio de la oficina. Se alejó unos pasos, volviendo a su escritorio. Entiendo, dijo finalmente, su voz teñida de una resignación que me heló la sangre. Si esa es tu decisión, la respeto. Aunque me duela perderte, Fernando. Eres un elemento clave para esta empresa y para mí. Esas últimas palabras, para mí, resonaron en mi cabeza. ¿Para él como jefe, o había algo más? La ambigüedad era una tortura. No pude soportar más su mirada, su desilusión. Me disculpé, prometí organizar todo para mi partida, y salí de la oficina sintiendo que acababa de firmar mi propia sentencia de muerte emocional. El aire de la calle me golpeó, pero no me alivió. Había tomado la decisión, había puesto en marcha el plan, pero la victoria era amarga, llena de un vacío que ya empezaba a devorarme. Sabía que me estaba haciendo un daño irreparable, pero también creía que era la única forma de no hacerle daño a él. Era un amor tan grande que me obligaba a soltarlo, a dejarlo ir, antes de que se convirtiera en un peso insoportable para ambos. El punto de quiebre había llegado, y con él, la certeza de que mi vida sin Raúl sería una existencia a medias. Capítulo 8. La decisión de irme de la empresa de Raúl se sentía como una herida autoinfligida. Cada día que pasaba,
mientras organizaba mi salida, el aire en la oficina se volvía más denso, cargado con el peso de lo no dicho y la tristeza de una despedida inminente. Intentaba mantener la compostura, actuar con normalidad, pero por dentro, era un caos. Mi corazón gritaba que estaba cometiendo un error, pero mi mente, dominada por los miedos de mi pasado, me decía que era el único camino posible. Los últimos días fueron una tortura silenciosa. Raúl se mostraba más distante, pero también lo notaba más pensativo. A veces, nuestras miradas se cruzaban, y en sus ojos creía ver una mezcla de confusión y tristeza. Quería abrazarlo, suplicarle que no me dejara ir, pero la misma fuerza que me empujaba a huir me silenciaba. El último día, terminé de empacar mis pocas pertenencias. La oficina estaba casi vacía, el sol de la tarde filtrándose por los ventanales y proyectando sombras largas. Raúl entró en la oficina, y el sonido de sus pasos resonó en el silencio. Llevaba una caja con algunos de mis objetos personales que había olvidado en el escritorio. Fernando, dijo, su voz baja. Me entregó la caja. Nuestros dedos se rozaron, y el familiar escalofrío me recorrió el cuerpo. Era la última vez que sentía su piel tan cerca. Me obligué a no temblar. Espero que te vaya bien, continuó, su voz cargada de una extraña solemnidad. Sabes que esta puerta siempre estará abierta para ti. Esas palabras, tan llenas de su habitual amabilidad, me golpearon con una fuerza inesperada. Gracias, Raúl, logré decir, mi voz apenas un susurro. Quería decirle que no era justo, que lo hacía por él, que lo amaba. Pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta, ahogadas por el nudo de mis miedos. Él me dio una última mirada, una que me pareció cargada de una tristeza que yo no sabía cómo interpretar, y luego se fue, dejándome solo en el silencio. Salí del edificio sintiendo el vacío. La calle, antes mi refugio, ahora se sentía extraña, ajena. No tenía un rumbo fijo, solo la necesidad imperiosa de alejarme, de borrar la imagen de Raúl de mi mente, de arrancarme el amor que me consumía. Los primeros días fueron una niebla. Vagaba sin rumbo, sin ganas de hacer nada. El trabajo que había encontrado, algo temporal y sin sentido, no lograba llenar el vacío que había dejado Raúl. La nostalgia era un cuchillo afilado. Recordaba cada momento, cada conversación, cada roce. La colonia amaderada de Raúl, su risa, la forma en que se mordía el labio cuando pensaba. Todo me asaltaba, impidiéndome respirar. Me sentía incompleto, como si una parte esencial de mí se hubiera quedado en esa oficina, a su lado. Intenté convencerme de que era lo mejor. Que estaba protegiendo a Raúl de un amor que él nunca podría corresponder, de una verdad que lo incomodaría. Pero la verdad es que solo me estaba protegiendo a mí mismo del dolor del rechazo, de la confirmación de mis peores miedos. Había huido, sí, pero no había escapado. Llevaba a Raúl conmigo, en cada latido de mi corazón roto. Y el vacío que había dejado su ausencia era un agujero negro que amenazaba con devorarme por completo. Capítulo 9. El vacío que había dejado la ausencia de Raúl no se llenaba. Cada día era un recordatorio constante de lo que había perdido, de la decisión que había tomado en un intento desesperado por protegernos a ambos, o al menos, eso creía. Me había hundido en una rutina monótona, trabajando sin entusiasmo y viviendo con la sombra de la nostalgia. Creí que el tiempo lo curaría todo, que la distancia me ayudaría a olvidarlo, pero solo hizo que mi anhelo por él se hiciera más fuerte. Habían pasado casi 6 meses desde que me fui. 6 meses de un silencio ensordecedor. Una tarde, mientras caminaba por una calle concurrida de Utrera, absorto en mis pensamientos, una voz me detuvo en seco. ¿Fernando? ¿Eres tú? Mi corazón dio un vuelco. Esa voz, no podía ser. Me giré lentamente, y ahí estaba él. Raúl. Mis ojos se abrieron de par en par, incapaces de creer lo que veían. Estaba de pie a pocos metros de mí, con una expresión de sorpresa mezclada con algo que no pude descifrar. Llevaba una camisa informal que le sentaba de maravilla, y el sol de la tarde le daba un brillo especial a su cabello oscuro. Estaba más delgado, quizás, o quizás era solo mi imaginación. Raúl, mi voz apenas salió. Me sentí como si el aire me abandonara los pulmones. Todas las defensas que había construido con tanto esfuerzo se desmoronaron en un instante.
El torrente de emociones que había reprimido durante meses se desató. Él dio un paso hacia mí, y luego otro. «Fernando, ¿qué haces aquí? ¿Cómo estás?» Su voz era una mezcla de alivio y algo más, algo que me hizo sentir un cosquilleo en el estómago. Estoy bien, mentí, sintiendo el rubor subir por mi cuello. La verdad era que estaba hecho un desastre. ¿Y tú? ¿Todo bien? Él sonrió, una sonrisa triste que me encogió el corazón. Sobreviviendo. No es lo mismo sin ti en la oficina, la verdad. Se te echa de menos. Mis ojos se encontraron con los suyos, y en esa mirada, por un momento, no hubo muros, no hubo pasado. Solo una conexión cruda y palpable. El silencio entre nosotros se volvió denso, cargado de todo lo no dicho, de todos los y sí. Que me habían atormentado durante meses. Me sentía vulnerable, expuesto, pero al mismo tiempo, una extraña calidez empezó a extenderse por mi pecho. Su presencia era un bálsamo para mi alma herida. ¿Te apetece tomar un café?, me preguntó, señalando una pequeña cafetería cercana. La invitación fue un salvavidas. Asentí, incapaz de articular una palabra. Una vez sentados, el ambiente era incómodo al principio. Hablábamos de cosas triviales, del tiempo, de cómo iban las cosas en la empresa. Pero poco a poco, la conversación fue tomando un cariz diferente. Él me contó cómo le había afectado mi partida, la sensación de haber perdido a alguien en quien realmente confiaba. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me permití ser un poco más honesto. Necesitaba un cambio de aires, Raúl, le dije, aunque la mentira seguía pesando. Pero te confieso que te he echado de menos. ¿Mucho? Sus ojos se clavaron en los míos, y por un instante, el mundo exterior desapareció. Yo también te he echado de menos, Fernando, respondió él, su voz suave, casi un susurro. Sus ojos brillaban con una intensidad que me hizo cuestionar todo lo que había creído hasta ese momento. El reencuentro fue un torbellino de emociones. Había huido de él para protegernos, pero el destino, o la casualidad, nos había vuelto a unir. Y en esa nueva cercanía, en esa renovada vulnerabilidad, sentí que algo estaba a punto de cambiar. La historia que creía terminada, solo estaba a punto de dar un giro inesperado, un giro que me aterraba y, al mismo tiempo, me llenaba de una esperanza que creía perdida para siempre. Capítulo 10. El café con Raúl se extendió por horas. La conversación, al principio cautelosa, se desdibujó en una serie de confesiones a media voz. El sol se puso, y las luces de la cafetería iluminaron nuestros rostros mientras hablábamos, por primera vez, sin las ataduras de la oficina, sin el peso de mis propios miedos. Él empezó. Fernando, cuando te fuiste, me sentí, no sé cómo describirlo. Vacío. Pensé que había hecho algo mal, que no te había sentido valorado. Y lo peor, sentí que te perdía a ti, no solo a un empleado. Su voz era suave, con una honestidad que me desarmó. Empecé a darme cuenta de lo mucho que significabas para mí. Más allá del trabajo. Tu presencia, tu forma de ver el mundo, tu risa, todo eso me hacía bien. Mis manos, bajo la mesa, se apretaron. ¿Podría ser? ¿Podría estar insinuando lo que yo pensaba? Y luego, continuó, su mirada clavada en la mía, me di cuenta de que mi reacción a tu partida era mucho más intensa de lo que debería ser por un empleado. Empecé a cuestionarme muchas cosas, Fernando. Muchas cosas sobre mí mismo, sobre lo que realmente quería en la vida. Hizo una pausa, y en ese silencio, sentí que mi corazón se me salía del pecho. Y me di cuenta de que, me di cuenta de que te echaba de menos de una manera que no era normal. Que te quería cerca. Que te quería a ti. La última palabra, a ti, flotó en el aire como una revelación. Era lo que siempre había anhelado escuchar, lo que había creído imposible. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de una mezcla abrumadora de alivio y asombro. Pero yo creía que eras heterosexual, Raúl, logré decir, mi voz apenas un murmullo. Él sonrió, una sonrisa triste pero comprensiva. Fernando, la sociedad te presiona para que encajes en un molde. Y yo siempre he sido un poco más lento en estas cosas. Siempre he sido reservado con mi vida personal. Pero tú
tú removiste algo en mí que no sabía que existía. Esa conexión que teníamos, esa intimidad en la oficina, me confundía, sí, pero también me hacía sentir vivo de una forma que nunca antes había experimentado. Se inclinó ligeramente sobre la mesa, su voz bajando aún más. Y cuando te fuiste, me di cuenta de que esa conexión no era una fantasía. Era real. Y que el muro que yo, o la sociedad, había construido, no era tan impenetrable como pensaba. Me di cuenta de que lo que sentía por ti era amor, Fernando. Un amor que me asustaba, sí, pero que no podía negar. La verdad se había desvelado, y era mucho más compleja y hermosa de lo que jamás me había atrevido a imaginar. Él no había sido distante por rechazo, sino por una lucha interna similar a la mía, una lucha con sus propias expectativas y las del mundo. No era un muro, sino un velo, y la oscuridad de mi propio pasado y mis inseguridades habían impedido que lo viera. En ese momento, todas las piezas encajaron. Los roces accidentales que él evitaba, las miradas que se desviaban, la ambigüedad de sus palabras, no eran signos de desinterés, sino de una confusión y una incipiente atracción que él, como yo, no sabía cómo manejar. Raúl había estado en su propio viaje de autodescubrimiento, catalizado por mi presencia y, paradójicamente, por mi ausencia. Las lágrimas corrieron libremente por mis mejillas, esta vez sin vergüenza. Él extendió una mano sobre la mesa y cubrió la mía, su toque cálido y firme. Siempre te he admirado, Fernando. Tu fuerza, tu resiliencia. Y cuando te conocí, sentí una conexión que no entendía, pero que no podía ignorar. Lo que siento por ti no es algo que pueda explicar con palabras, pero es profundo y real. La revelación fue un terremoto que sacudió los cimientos de mi mundo. Había amado en secreto, creyendo que era un amor prohibido, pero la verdad era que mi amor había sido correspondido, de una manera que ni él ni yo habíamos podido entender hasta ese momento. El muro no era entre nosotros, sino dentro de cada uno. Y ahora, por fin, se había derrumbado. Capítulo 11. La cafetería, las luces de la ciudad, el calor de la mano de Raúl sobre la mía. Todo se sentía irreal, como si el universo se hubiera realineado. La verdad revelada había sido un bálsamo para mi alma, pero también el inicio de un camino incierto. Ambos habíamos vivido en la sombra de nuestras propias percepciones y miedos, y ahora, al derrumbar esos muros, nos enfrentábamos a la inmensidad de un futuro desconocido. Entonces, comencé, mi voz aún un poco quebrada por la emoción. ¿Qué significa esto, Raúl? La pregunta, aunque obvia, necesitaba ser formulada. Él apretó ligeramente mi mano. Significa que quiero intentarlo, Fernando. Quiero explorar esto que sentimos. Quiero aprender contigo. Sé que no será fácil, que tenemos mucho que desempacar, pero estoy dispuesto a hacerlo. ¿Tú? Mi respuesta fue un asentimiento vehemente. Sí, Raúl. Sí, 1000 veces sí. El alivio era tan profundo que me dolía. Toda mi vida había anhelado una conexión así, y aquí estaba, de la forma más inesperada. Decidimos empezar de a poco. No queríamos arruinarlo, no después de tanto tiempo perdidos en el silencio. Empezamos a vernos fuera de la cafetería, en lugares neutrales, paseando por el Parque de Consolación en Utrera, compartiendo comidas en pequeños restaurantes escondidos. Cada encuentro era una nueva capa que despegábamos, revelando más de nosotros mismos. Hablamos de nuestros pasados, de mis traumas familiares, de las presiones que él había sentido para seguir un camino que no era el suyo. Él escuchaba con una paciencia infinita, y yo, por primera vez, sentía que podía ser completamente honesto sin miedo al juicio. La tensión sexual, que había estado latente durante tanto tiempo, se volvió más palpable. No había necesidad de palabras explícitas, bastaba una mirada sostenida, un roce accidental que ahora no era retirado, sino prolongado. Recuerdo una tarde, estábamos sentados en un banco, el sol poniéndose, tiñendo el cielo de tonos dorados. Habíamos estado hablando de nuestras expectativas para el futuro. De repente, él giró la cabeza y me miró. Sus ojos, llenos de una calidez que me derretía, bajaron a mis labios. Mi respiración se aceleró. La distancia entre nosotros se acortó, lenta, agónica. Podía sentir su aliento en mi rostro. Mi corazón martilleaba en mi pecho. Por un segundo, creí que me iba a besar,
y una oleada de anticipación me recorrió. Pero en el último instante, se detuvo. Sus ojos volvieron a los míos, cargados de una pregunta silenciosa, un permiso no verbal. No dijo nada, y yo tampoco. Pero el aire entre nosotros vibraba con una electricidad que no se podía ignorar. Era una promesa no dicha, una invitación a un futuro que se estaba construyendo con cada segundo. Esos momentos de casi contacto eran deliciosos y frustrantes a partes iguales. Queríamos asegurarnos de que lo que estábamos construyendo fuera sólido, basado en la comprensión y la aceptación mutua, no solo en la pasión. Era un ejercicio de paciencia, un lento deshielo de años de represión. Un día, Raúl me preguntó sobre mi regreso a la empresa. No tienes que volver, Fernando, me dijo. Pero si quisieras, me encantaría. La oficina no es lo mismo sin ti. Y yo, no es lo mismo sin ti. Su oferta no era solo por trabajo, era una invitación a reconstruir nuestra vida juntos, en todos los niveles. Me llenó de una alegría inmensa. El futuro, antes un abismo de incertidumbre, comenzaba a tomar forma. No sería un camino tradicional, lo sabíamos. Ambos habíamos redefinido nuestras vidas, nuestros deseos. Pero por primera vez, sentía que no estaba solo. Tenía a Raúl a mi lado, un hombre que, contra todo pronóstico, me había amado en silencio, al igual que yo. Estábamos aprendiendo a amar en voz alta, a desaprender los miedos y a construir un futuro propio, sin guiones preestablecidos, guiados solo por lo que sentíamos el uno por el otro. Era el comienzo de algo real, de algo que valía la pena arriesgarlo todo. Capítulo 12. El futuro que imaginábamos con Raúl, ese futuro de reencuentro y amor desvelado, se desvaneció de la manera más cruel e inesperada. Nunca llegamos a construirlo, nunca pudimos darle forma a esa relación que prometía sanar todas nuestras heridas. La vida, con su brutal indiferencia, tenía otros planes. La última vez que vi a Raúl fue una tarde cualquiera. Habíamos pasado el día juntos, explorando las calles de Utrera, riéndonos, hablando de todo y de nada. Me había sentido más ligero, más yo mismo que nunca. Recuerdo su sonrisa, la forma en que sus ojos brillaban cuando me miraba. Me dejó en la puerta de mi apartamento, y antes de despedirnos, me tomó la mano. Su pulgar rozó mi piel, y una corriente de calor me recorrió. Nos vemos mañana, Fernando, me dijo, su voz suave, prometiendo un mañana que nunca llegó. Tengo algo importante que decirte. No supe que era ese algo importante. Quizás quería hablar de nosotros, de nuestro futuro, de dar un paso más allá de las miradas y los roces. Nunca lo sabré. Esa noche, Raúl tuvo un accidente. Un conductor ebrio, una carretera mojada, un giro fatal. La noticia llegó a mí como un mazazo, una ola gigante que me arrastró al fondo de un abismo del que creí que nunca saldría. No recuerdo mucho de los días posteriores. Todo fue una neblina de dolor y desesperación. Fui al funeral, me senté en la última fila, un observador silencioso de mi propia tragedia. Nadie sabía lo que él significaba para mí. Era el asistente, el ex empleado. Nadie podía entender la magnitud de mi pérdida. Semanas después, su abogado me contactó. Raúl había dejado un sobre a mi nombre, con instrucciones específicas de que me lo entregaran en caso de su fallecimiento. Mi corazón latió con fuerza mientras abría el sobre. Dentro, había una carta, escrita con su puño y letra, y un objeto pequeño envuelto en seda. La carta comenzó con una disculpa: Fernando, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Y lo primero que quiero hacer es disculparme. Por no haberte visto antes, por no haberme atrevido a sentir antes, por haberte dejado ir cuando más te necesitaba y cuando yo más te necesitaba. Fui un cobarde, aferrado a lo que creía que debía ser, en lugar de a lo que mi corazón realmente quería. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Continuó: tú me mostraste un mundo que no conocía. Desde el día que te vi en ese callejón, supe que eras diferente. Quise protegerte, cuidarte, y en el proceso, me di cuenta de que te amaba. No como un jefe, no como un amigo. Te amaba como un hombre ama a otro hombre, Fernando. Era una verdad que me asustaba, que me confundía, y me costó mucho tiempo aceptarla. Pero contigo, me sentía completo, me sentía yo mismo. Cada palabra era un cuchillo. Él lo sabía. Él me amaba.
El amor que había creído imposible, que había reprimido con tanta fuerza, era real, correspondido, y ahora, irrevocablemente perdido. Siempre esperé el momento perfecto para decirte todo esto, para ser valiente. Quería construir un futuro contigo, un futuro donde no hubiera secretos, donde pudiéramos ser libres de amarnos. Pero ese momento nunca llegó. Algo importante, que quería decirte ese día era esto, Fernando. Que te amaba. Y que no quería vivir un día más sin que lo supieras. Mi mano temblaba mientras sostenía la carta. Desenvolví el objeto de la seda. Era un pequeño colgante, una brújula antigua. La carta continuaba: esta brújula, Fernando, para que nunca te pierdas. Y para que sepas que, no importa dónde estés, mi amor por ti te seguirá, siempre. El llanto incontrolable me invadió. Había huido de él para protegerlo, y al final, la vida nos había arrebatado la oportunidad de protegernos mutuamente. Su muerte, un trágico desenlace revelado post-mortem, fue la prueba de que el amor no correspondido que había llevado en secreto era en realidad un amor correspondido, que nunca tuvo la oportunidad de florecer. La curación mutua, el final feliz que tanto anhelaba, se había convertido en una dolorosa certeza. La historia de Fernando y Raúl no es un cuento de hadas, sino un recordatorio brutal de la fragilidad de la vida y de la importancia de decir lo que sentimos antes de que sea demasiado tarde. El amor, incluso cuando es correspondido, puede ser efímero, y el silencio puede ser la condena más dolorosa.